Kevin Annett fue un reverendo cristiano canadiense totalmente dedicado a su fe, hasta que un día, al entrar en contacto debido a su trabajo con los nativos, pudo observar mucha desconfianza por parte de ellos hacia las instituciones religiosas y gubernamentales. Al investigar la causa de esa desconfianza, descubrió que las antiguas escuelas residenciales para niños nativos de Canadá tenían mucho que ver, en donde tenían lugar crímenes muy parecidos al de los campos de concentración nazis. Un dato curioso es que la Orden de los Jesuitas, una de las sociedades más importantes e influyentes de los Illuminati, establecieron las escuelas residenciales indígenas en los Estados Unidos y Canadá entre los años 1880 y 1890. Después, los gobiernos de ambos países y ambas iglesias, la católica y la protestante, adoptaron el modelo de esas escuelas. Según Annett, todas las iglesias protestantes siguieron el ejemplo del Vaticano, incluyendo la forma en que trataron a los indígenas y la forma en que los asesinaron. Los misioneros habían estado operando durante mucho tiempo en Canadá, con lo cual el gobierno autorizó las escuelas residenciales en la década de 1890, y se prolongó durante casi un siglo. El último se cerró en el año 1996. Probablemente la mitad de los niños murieron en esos lugares, más de 50.000 niños nunca regresaron y 150.000 sufrieron abusos. Los Illuminati se encargaron de hacer desaparecer las culturas y lenguas de los pueblos del mundo mediante su occidentalización, para imponer así su nuevo orden mundial en el futuro. Además, cabe recordar que ellos se alimentan de la energía proveniente del sufrimiento de los pobres niños mediante rituales y sacrificios, así como también dan ese alimento a sus deidades. También tenemos lo de provocar traumas muy fuertes para romper en pedazos la personalidad del niño y convertirlo en un futuro esclavo mental de la élite, experimento MKUltra. Todo está relacionado. Esas escuelas arrancaban a los niños de sus hogares para luego, una vez allí, hacerlos pasar hambre, utilizarlos como esclavos para trabajar, infectarles deliberadamente con tuberculosis y utilizarlos para hacer experimentos con medicinas, además de que el abuso sexual y el tráfico de niños eran constantes. Kevin trabajó mucho con los testigos y supervivientes de esos crímenes, luego empezó a investigar el negocio que tenía la iglesia en Canadá con las tierras, que se las vendían a grandes empresas, como las madereras. Todos esos descubrimientos hicieron que Kevin fuese expulsado de la Iglesia Unida de Canadá en 1997 y fuera amenazado con que nunca iba a volver a trabajar en su país. Por lo tanto se dio cuenta que la Iglesia es un poder en sí mismo y no es responsable ante los tribunales internos. Este ex reverendo advierte que las personas deben atacar y desvincularse de esas instituciones que se llaman Iglesia y dejar de darles dinero. Sin embargo, esto no es todo. Los gobiernos, junto con la policía, son cómplices también de ese genocidio. Podemos ver que el caso de Kevin es muy parecido al caso de los orfanatos católicos en Irlanda. Se trata de niños violados sistemáticamente durante siglos por esas instituciones, y se sabe que en los cementerios de las áreas cercanas a estas escuelas en todo Estados Unidos, Canadá e Irlanda existen fosas comunes. Actualmente, Annett es el secretario encargado del Tribunal Internacional de Crímenes de la Iglesia y el Estado. El 7 de febrero de 2014, en la ciudad de Nueva York y enfrente del consulado canadiense, Annett denunció que las Naciones Unidas se hacen los inofensivos y son poco exigentes ante la tortura y violación de niños por parte de la Iglesia Católica Romana, que no han hecho nada para detener esos crímenes y que el Vaticano es en realidad una organización criminal transnacional. Annett explicó que la conspiración criminal de ayudar a los violadores de niños fue ampliada por el Vaticano en el 2010, al estrechar lazos con la reina Isabel II y la Iglesia de Inglaterra para los mismos propósitos. En estas acciones también se encuentra implicado el actual Papa Francisco. La organización de Annett reveló que el 16 de septiembre de 2010, el Vaticano y la Corona de Inglaterra, a través de sus principales oficiales, entraron en una conspiración criminal formal para traficar niños,
además de ayudar y encubrir a los violadores de los niños en todo el mundo. Esa conspiración ocurrió entre la reina Isabel II y Joseph Ratzinger en el castillo de Holyrood, en Edimburgo, donde la condición y acuerdo a la que llegaron fue la fusión de la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia de Roma. Es más, la reina accedió a colocar a todos los anglicanos bajo la notoria ley católica conocida como Crimen Sollicitationis. Esta ley sirve para que toda violación de un niño sea encubierta dentro de los límites de la Iglesia, obstruyendo así la justicia y las leyes soberanas de todos los países del mundo en cuanto a la protección de los niños. Pero Annette no acaba aquí, acusa también al actual Papa Francisco, Jorge Bergoglio, de no solo ocultar esa conspiración de las dos iglesias, sino que ha sido recientemente acusado por un testigo clave de organizar el tráfico de niños de los presos políticos en la Argentina durante la dictadura militar de los años 70. Annette y su organización actualmente solicitan demandas en los tribunales internacionales, cuyos demandados son el actual Papa Bergoglio, las organizaciones de la Ciudad de Londres y la Corona de Inglaterra, así como el Vaticano y la Orden de los Jesuitas. Annette también denuncia que le podrían adjudicar cargos de traición, debido a su pasado como reverendo, por parte de la monarquía británica. Sus colaboradores más cercanos en Inglaterra y Canadá, fueron recientemente arrestados y detenidos, sin cargo alguno y sancionados por Isabel II de Windsor, por haber difundido la información sobre crímenes cometidos a diario en contra de los niños por parte de la corona británica, el Vaticano y las Cortes. Para Annette, la corona y el Vaticano han perdido su autoridad moral y legal debido a que son criminales. Pero esto no acaba aquí. En febrero de 2011, el Tribunal Internacional de Crímenes de la Iglesia y Estado citó al primer ministro de Canadá y al Papa para comparecer ante ese tribunal y que respondieran a las acusaciones de genocidio contra el pueblo originario de Canadá. La cita fue para la sesión de septiembre de 2011 en Londres. Pero no se sabía la otra sorpresa, que la reina de Inglaterra iba a ser citada a responder por el rapto de 10 niños nativos de Canadá. El testigo que acusó a la reina, William Combes, abriría la sesión del tribunal en septiembre, pero resultó que el testigo falleció misteriosamente. William Combes aseguró haber visto a la reina de Inglaterra y a su esposo secuestrar a 10 de sus compañeros de la escuela residencial de Kamloops en octubre de 1964. Murió repentinamente en el Hospital Católico St. Paul de Vancouver justo después de haber sido solicitado por el tribunal de Kevin y sus amigos para que abriera la sesión de septiembre como testigo. Kevin Annette aseguró que vio a Combes 10 días antes de salir a Londres, estaba de buen humor y con un estado de salud perfecto. Mae, la compañera de William, también aseguró que lo vio con muy buena salud, pero recientemente se le asignó un nuevo médico de cabecera, quien le recomendó hacerse algunos análisis. William entró en el hospital para hacerse esos análisis y casi inmediatamente después su salud comenzó a deteriorarse hasta morir repentinamente. Todavía no se sabe cuáles fueron las causas de su muerte. William Combes fue el único sobreviviente de un grupo de niños nativos que fueron testigos del rapto de 10 de sus compañeros durante la visita de la realeza inglesa a su escuela en Kamloops. El hecho ocurrió a mediados de octubre de 1964 cuando la reina Isabel II y el príncipe Philip visitaron Canadá. Separaron a esos 10 niños y después no los vimos nunca más, había declarado William en muchas de sus declaraciones públicas que hizo en la radio COOP de Vancouver. También lo hizo por escrito en una declaración firmada bajo testigos, el 3 de febrero de 2010, aquí un extracto. Yo, el espíritu interior de la danza Seilisi, el nombre nativo de William, tengo 58 años de edad y vivo en Vancouver, Canadá. Soy un sobreviviente de la escuela residencial para aborígenes de Kamloops, administrada por la Iglesia Católica. Allí, he sufrido terribles torturas, especialmente de la mano del sacerdote Murphy, quien por lo menos, a mi saber, asesinó a 2 niños. Yo vi cómo lanzó a la muerte a un niño, arrojándolo desde el balcón de un 3er piso.
A mí me puso en una cremallera de tortura y me quebró varios huesos después de que en una ocasión intentara fugarme. Una noche, también lo vi enterrando a un niño en la huerta de la escuela junto con otro sacerdote. En octubre de 1964, cuando tenía 12 años y estaba prisionero en la escuela residencial de Kamloops, recibimos la visita de la reina de Inglaterra y del príncipe Philip. Recuerdo que fue un poco extraño, porque vinieron solos, sin fanfarria ni nada. Pero los reconocí, y el rector de la escuela nos dijo que era la reina, y tal vez fue por eso que después de meses, todos recibimos ropa nueva y buena comida antes que ellos llegaran. El día de la visita de la reina, yo formaba parte del grupo de niños que fueron a un picnic con ella y su marido, y algunos de los curas. Fuimos al Prado del Riachuelo. Recuerdo que fue algo muy raro, todos teníamos que agacharnos y besar sus pies, llevaban unas botas con cordones blancos. Después de un rato, vi cómo la reina se retiraba del picnic con 10 niños de la escuela, y esos niños nunca regresaron. Nunca más llegamos a saber qué pasó con ellos, nunca más los volvimos a ver ni siquiera años más tarde, siendo adultos. Y eran todos de la zona, pero simplemente, todos desaparecieron. El grupo que desapareció era de 7 niños y 3 niñas, en edades entre 6 y 14 años. Todos eran parte de un grupo de niños inteligentes, despiertos, que había en la escuela. 2 de los niños eran hermanos y eran mestizos de Keinal, sus apellidos eran Arnuse o Arnold. De los otros no me acuerdo mucho, tal vez el nombre de una chica, Cecilia, y también había uno que se llamaba Edward. Quien anotó y fue testigo de todo esto es mi amigo George Adolf, que tenía 11 años en aquel entonces y también estaba internado allí. Pero lamentablemente ahora está muerto. Kevin Annett se mostró disgustado y apenado por la misteriosa muerte de William Combes. Además, dijo que la muerte de William fue parte de un juego sucio y que su muerte fue orquestada por aquellos que iban a ser afectados si él declaraba ser testigo del secuestro de niños y de los asesinatos y torturas en las escuelas residenciales para aborígenes. El 1 de enero de 2008, el jefe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del gobierno canadiense, Bob Watts, declaró que en las escuelas habían ocurrido actos delictivos que daban cuenta de la muerte de un número desconocido de niños. Los niños sufrieron palizas, descargas eléctricas, esterilización forzada, experimentación médica, hambre, violación y otras formas de abuso sexual y homicidio. Algunos hablaron de niñas que quedaron embarazadas como resultado de violaciones, o monjas que quedaron embarazadas después de abusar sexualmente de chicos. Además, la Iglesia entregó a los niños aborígenes de sus escuelas para experimentos con drogas, experimentos de radiación y programas de control mental MKUltra de la CIA. La Iglesia tiene conocimiento de una red de pedófilos, asociada con The Vancouver Club, que involucra al clero, abogados y jueces de la Iglesia. El documentalista Kevin Annett estima que hay al menos 6 sitios de entierro en las antiguas escuelas residenciales de Columbia Británica administradas por la Iglesia Católica. Los nativos quieren que se devuelvan los restos de los niños. Según Annett, sabemos que hay fosas comunes detrás de la escuela en Port Albany, en Alert Bay, en Mission, justo al lado de Mission Folk Fest. Annett dijo que ha escuchado muchas historias de niños que simplemente desaparecieron de las más de 100 escuelas residenciales para niños aborígenes que operaban en Canadá desde la década de 1870 hasta principios de 1980. Antiguos estudiantes le han dicho a Annett que ayudaron con los entierros. Muchos murieron de tuberculosis, violencia y abuso. Según Annett, se trata de genocidio. Se trata de asesinato. Si hace una estimación conservadora, entonces está hablando de al menos 50.000 niños en todo Canadá durante más de un siglo. Los sacerdotes desenterraron tumbas secretas con mucha prisa en el año 1972, cuando la escuela cerró. A nadie se le permitió verlos desenterrar esos restos.
Creo que es porque era un cementerio especialmente secreto donde estaban enterrados los cuerpos de las niñas embarazadas. Algunas de las muchachas que quedaron embarazadas de los sacerdotes fueron asesinadas porque amenazaron con hablar. A veces se enviaban y algunas veces simplemente desaparecían. No se nos permitió hablar de esto. Testimonio de Arnold Sylvester a Kevin Annette Duncan, 13 de agosto de 1998. Según las fuentes, existe un sistema organizado de explotación de mujeres y niños en la costa oeste de Canadá. Este sistema lleva décadas existiendo y ha sido suministrado durante muchos años con mujeres y niños de las reservas aborígenes, indias, y de los hogares de niños, escuelas residenciales. Este sistema es mundial. Según se informa, Vancouver es un centro de pedofilia, esclavitud sexual, mercados negros de órganos humanos, películas snuff y pornografía infantil violenta que tiene salidas en todo el mundo, particularmente en China y Tailandia.